un instituto. Una salida, creo que era, no sé si de Masieta o a guiar de uso, Sí. que autorizaba al profesor a dar negativo físico en ciertas situaciones, ¿no? Así es. O sea, son situaciones que pervertimos el derecho a la educación por la pura necesidad de mantener el orden. Y como la escuela cada vez encuentra menos sentido para el niño, más posibilidades de desorden, por lo tanto más necesidad de control. No más necesidad de buscar sentido a la escuela, sino más necesidad de controlar la escuela. Esto es una constante en la sociedad. O sea, es el centrar todo en la necesidad de gestión del centro. En medida de que las clases, los colegios están desarrollándose a partir de un currículum común, de un libro de texto homogéneo para casi todos los colegios, como son 3 ediciones, quien se parte del bacalao, etcétera, etcétera, pues resulta que lo que estamos convirtiendo al maestro y a la maestra es en un gestor de su obra, no en un docente que potencia, que desarrolla, que construye conocimiento con sus niños o sus niñas, sino un gestor de la gestiona el libro de texto, gestiona el orden establecido de entrada y salida del colegio, gestiona el orden disciplinar, gestiona las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Gestiona. Convertimos la escuela en un sistema de gestión, en un puro sistema de gestión. La LOMCE nos cuenta ya lo que supone con respecto a esto. ¿Vale? O sea, si ahora mismo es una tendencia social, ¿vale?, en la medida en que la LOMCE lo ratifique, se convierte en una imposición legislativa. Es un poco más fuerte. ¿Vale? Me parece que me estoy enrollando mucho. No, ¿verdad? ¿Estás poniendo la sangre? Sí, sí, pues fíjate cómo se acuerda la lanza. Os decía antes lo del lenguaje. Fijaros, decía, uno de los problemas importantes, graves, a mi modo de ver, justamente es este, es que el lenguaje de la educación ha sido usurpado por las posiciones conservadoras, neoliberales de la sociedad. Cuando hace 25 o 30 años hablábamos dentro de la posición progresista, digamos, de la escuela, de comprensividad, y ahí incluíamos términos como unidad, autonomía, cooperación, colegialidad, accesibilidad, responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis, este tipo de palabras, de términos, han desaparecido del discurso escolar. La mayoría de ellas. Salvo para reivindicarlas como una necesidad alternativa. ¿Vale? Vamos a fomentar la responsabilidad. No, lo que la escuela propone ahora es fomentar el esfuerzo. ¿Vale? El discurso no es el de la responsabilidad, es el del esfuerzo. Vamos a crear mayor autonomía en los niños, pero no, que sean eficaces. Que el niño adquiera un rendimiento adecuado, etc. Ha habido una usurpación del lenguaje educativo. El lenguaje educativo actualmente es el lenguaje mercantilizado del neoliberalismo y de la derecha. Es el lenguaje mercantilizado, es el lenguaje de la calidad, de la eficiencia, del rendimiento de cuentas en el sentido efectivamente de incremento del control, de la empleabilidad, el emprendurismo, palabrota que surge en el 11 continuamente. El emprendurismo, ayude usted a saber lo que quiere decir eso. Lo diremos hasta el caso. Suena feo. Talento, ranking, objetividad, etcétera, etcétera. Fijaros, en muchos sentidos podemos decir es un discurso alejado del discurso educativo medianamente establecido siempre. Es decir, en las facultades de educación, en la escuela de magisterio, etcétera, etcétera, cuando explicamos a nuestros alumnos, la mayoría de profesores, cuando explicamos a nuestros alumnos didáctica, organización, teoría de la educación, política educativa, etcétera, etcétera, ¿vale?, pues empleamos los términos que la literatura educativa habla. Y hablamos de otras cosas, hablamos de cooperación, aprendizaje significativo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el maestro llega a su escuela y tiene que empezar a trabajar con las normativas actuales, pues tiene que hablar de emprendurismo. ¿Vale? Cuando la subjetividad es algo absolutamente consolidado dentro de la ciencia actual, como un principio ineludible y necesario para poder entender algo de lo que pasa en el mundo. La subjetividad es un principio incorporado a la ciencia social en este momento.
No hay prácticamente ningún filósofo, pensador, sociólogo, que digamos tenga cierta dosis de seriedad, que pueda ir en contra de la subjetividad como un principio implantado dentro del pensamiento. Nadie. Y resulta que la LOMCE lo que habla continuamente es de objetividad, pruebas objetivas, rendimiento objetivo, estandarización. No hay ninguna teoría del aprendizaje moderna, actual, que hable de otra cosa del aprendizaje que no sea un punto de vista colectivo y cooperativo. El aprendizaje solamente se produce en la medida de que existe un colectivo que construye una forma de entender el mundo en el que está. Y resulta que cuando se habla de aprendizaje en la LOMCE, se habla de talento, ¿vale? O se habla de comparabilidad, o se habla de otras cosas. Esto, el lenguaje es importante porque nos estamos quedando sin uso. Cuando algunos volvemos a utilizar algunas de las palabras ahí arriba, parece que estamos hablando en otro mundo, ¿vale? Si hablas de equidad en algunos ámbitos, te dicen que si eres un trasnochado. ¿En serio? Puedo contar las cosas. Si hablan de que eres un trasnochado, ¿qué es la equidad en este momento? Si eso ya se ha superado. Ya no existe lucha de clases. Eso, por supuesto, es un concepto trasnochado, ¿no? Resulta que sigue habiendo ricos y pobres y siga existiendo colectivos desfavorecidos, colectivos cada vez más ricos, la brecha social de ricos y pobres cada vez es más grande, y todos nos embobamos cuando sale el Forbes hablando de los 10 hombres más ricos y mujeres del mundo. Y vemos a Mancio Prada en segundo lugar y un español, bravo, colocado en el segundo puesto de los hombres más ricos del mundo. Venían quedando vergüenza. O sea, que salga un tipo fuese ahí, venía quedando vergüenza. Bueno, forma parte del modelo social que es sustentable. Es importante, el lenguaje nos suprimió, nos usurparon el lenguaje. Esto creo que sí. Bueno, de un punto de vista ya cercano a la realidad que nos ha afectado en España, ¿no? Yo tengo algunas cuestiones que me parece que marcarían algo de lo que he dicho ahora, de lo que he ocurrido en los últimos 30 años. La primera, yo creo que desde la LODE, los más jovencitos que no la conocen, pero fue la primera ley democrática de educación de este país, después de la muerte de Franco, en el año 85, Ley Orgánica de Derecho a la Educación, que era la primera ley, bueno, después de una anterior que no duró mucho, que tampoco avanzaba demasiado, pero la primera ley que habla del derecho a la educación, la primera ley que reconoce el derecho a los padres a participar en las decisiones que se toman en el colegio, la primera ley que democratiza la vida interna de los centros, etc. Desde mi opinión, y analizando lo que ha ocurrido en España desde el 85 hasta esta gran parte, todo lo que ha ocurrido en la educación ha sido un continuo recorte al derecho a la educación. Desde el 85 a esta parte ha sido un continuo recorte al derecho a la educación. A partir del 85 se establecen unos procesos de reforma educativa en que los colegios e institutos tenían libertad para idear, para planificar, para pensar qué tipo de escuela querían hacer. En el año 87 entra de ministro, creo que es Solana, que luego se hace cargo de la otra, como sabéis, por lo tanto por ahí también venía un poco la cosa, y se carga absolutamente un proceso autónomo del profesorado de creación de reforma educativa. Y implanta los modelos de reforma educativa, las directrices de la reforma educativa. Y dice, la reforma educativa es esto. Y el que no haga esto, le gusta la reforma, y se vaya a su casa. ¿Vale? La LOCSE, la famosa LOCSE, que denostada por muchos y alabada por otros, recorta en buena parte algunos de los derechos de la educación que se plantean en la norma. Hace un pequeño recorte de la educación. Sobre todo hace un recorte en la medida que el discurso progresista de la LOCSE, basado en principios de aprendizaje constructivista, por ejemplo, de derecho a la educación, desde un punto de vista de la equidad y la justicia social, que plantea una posición de sociología crítica a los fundamentos de la ley, etcétera, la LOCSE lo deja todo en papel mojado a medida que regula un sistema educativo
basado en las mismas estrategias presentes en la Ley General de Educación del 70. Soy muy radicado y muy fuerte lo que estoy diciendo, pero estoy muy convencido. La LOCSE no rompe el modelo establecido en la Ley General de Educación del 70 en cuanto a la modulación de los niveles educativos, los tipos de configuración de los grupos con profesor, el tipo de relación educativa, el papel del currículum en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los principios transformadores que se plantearon durante esos años de debate, de discusión fuerte en la educación quedan cercenados por una ley que aparentemente se maneja en términos de comprensividad, pero en las prácticas educativas ratifica tradiciones. Sí es verdad que la LOCSE ha conseguido lograr mayores dosis de equidad del sistema. Eso lo vamos a negar. Una de las cualidades del sistema educativo hasta los informes PISA justamente es la equidad del sistema educativo. Cosa que nadie tiene interés ninguno en recordar. Pero está ahí. ¿Vale? O sea que algo, en algunos aspectos, la LOCSE ha conseguido avanzar en ciertos aspectos del derecho a la educación. ¿Vale? En otros creo que no. Los principios que se plantearon, no solamente los principios de la LODE, sino el movimiento de transformación de la escuela que se vivió en España en los mediados de los 80. Ese es el pecado. Creo que se perdió en ese momento la oportunidad histórica que tenía este país de conseguir un pacto educativo solvente, capaz de crear un sistema con posibilidades de éxito y de supervivencia, porque había un consenso social fuerte en torno a ideas más o menos progresistas. Era el momento de conseguirla y no se atrevió. El gran pecado del PSOE en ese momento es que no se atrevió a dar el salto a un pacto social educativo real que crease condiciones para desarrollar un sistema comprensivo de enseñanza basado en los valores de la equidad, de la solidaridad, del respeto y de la flexibilidad. No se atrevió. Y ese pecado es la causa. Los sucesivos leyes siguen recordando la LOPECE, la LOCE de AUNAR, la LOE, que es la Constitución, etcétera, etcétera, son recortes. Porque la sociedad española, internacional en este caso la comunidad española, ha ido sufriendo este proceso que yo llamo de deriva autoritaria y neoliberal continua. A mí me llama mucho la atención cómo en este momento estamos reviviendo escenas que hace 30 años pensábamos que no estaban en el origen. Porque llevamos 30, 20 años. Estamos reviviendo otra vez situaciones de miedo a los colegios, situaciones de miedo del profesorado, de miedo de los alumnos, ¿vale? Porque estamos entrando en un sistema cada vez más autoritario, en lo que algunos lo llamamos una democracia autoritaria o un autoritarismo democrático, da igual, ¿vale? En que amparándonos en el discurso de la democracia, lo que estamos haciendo es desarrollar prácticas autoritarias, por no llamarlo de una forma muy fuerte, ¿vale? Esto es un proceso, una deriva de la sociedad en los últimos 15-20 años. Y justamente por el abandono que hemos hecho de polarización que hemos hecho de avanzar en un discurso social, comprometido, innovador, crítico, etc. Somos responsables en la medida que hemos ido acomodándonos a que las cosas sigan un rumbo que necesariamente no queríamos ver que estaba entrando en este autoritarismo. Me parece que hay una responsabilidad compartida en muchos aspectos. Los excesos curriculares me parece que ha sido una de las características. Es decir, la prescripción del currículum cada vez es más fuerte. Paulatinamente se va haciendo más controlado. Es impensable ahora, casi en un colegio, que los materiales con los que trabajan los niños sean creados por el docente. Lo primero, que tiene miedo de que llegue el inspector y le dice estos materiales no han sido ratificados por el Consejo de Niños o por la Junta de Educación. Porque de la consejería todos los materiales educativos, y digo textualmente, todos los materiales educativos que se manejan en la escuela
deben de ser autorizados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Eso está en la normativa andaluza y en español. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Los docentes que hay miedo a utilizar materiales propios, porque no sabemos que si llega el inspector que me va a decir. Con el otro caso, es que le ha dicho. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Estamos cada vez más, en esto que llamamos excesos curriculares, es que estamos cada vez más controlando el currículum como un formato establecido y que solamente aquello que está ratificado desde la legalidad correspondiente, desde los órganos tal son los que permiten que, y los únicos que tienen capacidad para moverse dentro de ese ámbito sin problema son las editoriales y cierto tipo de editoriales más que son. Otro punto importante es que creo que ha habido un proceso de mayor, paulatina, también decadencia del sistema de formación del profesorado. No sé si decadencia o es que no hubiéramos conseguido elaborar un sistema de formación del profesorado realmente serio. ¿Por qué? El sistema de formación del profesorado que tenemos es isomórfico con la escuela. Es decir, reproduce los mismos patines de la escuela. Segregamos a los niños por grupos, por asignaturas, por la calificación, suspenden, repiten, no sé qué, docentes subidos en la tarima, reproduciendo un contenido. Contenidos que se dan en la formación del profesorado, que están focalizados fundamentalmente sobre los ámbitos técnicos de la educación, sobre las programaciones, sobre los currículos, sobre los procedimientos, etcétera, etcétera, y poco o nada sobre la reflexión. Poco o nada sobre la posibilidad de que el alumno reflexione sobre los procesos que va a vivir en la escuela. Poco o nada sobre prácticas legales que no sea irse 2 semanitas, 3 semanitas a un cole en los primeros años y luego 4 meses a sufrir al maestro. ¿Vale? O sea, hay un déficit importantísimo en la formación del profesor. Y estamos reproduciendo los modelos y estamos creando una ficción de educación a los alumnos y a las alumnas para que luego se estrelle con visiones de escuela. O sea que esto, en el futuro, me doy la amigazo de nuevo mismo porque forma parte de lo que estamos haciendo. Me parece que es bastante claro. Bueno, y el último punto ya lo que he dicho, esa pervivencia del modelo de la ingeniería de educación, por lo tanto, los resabios de la escuela franquista presentes en el sistema educativo. Esto es de nuevo, somos muchos lo que decimos desde hace tiempo, no hemos roto con la escuela franquista. El modelo de relación social dentro de la escuela, de relación entre profesorado y alumnos, entre las familias y el colegio, etcétera, etcétera, es bastante herencia de lo que se vivió en esta última época del sistema educativo del franquismo. ¿Vale? No quiero preguntarle más allá, pero al menos de la ley de la educación presente. Creo que seguimos viviendo en buena parte del fondo con esta. Bueno, no sé si seguir avanzando mucho más. La legitimación del derecho educativo que plantea ahora, de alguna forma viene de conocer estas características, estas evaluaciones internacionales de las que hemos hablado ya. ¿Vale? Es decir, todo esto al final tiene una legitimación porque siempre echan mano de organismos internacionales que te dicen que eso es. ¿Vale? Entonces, me lo dicen, pues ya. Me parece que es importante ver lo que ha ocurrido con las políticas ultraconservadoras norteamericana y británica desde los años 70. Especialmente yo le he hecho mucha culpa al proceso de asentamiento del modelo neoliberal tan fuerte a la ley norteamericana de Bush del Acta de los Niños Secretos. No sé si la conocéis. Una ley que sacó Bush en los últimos años en el que planteaba claramente el tema de la estandarización, pruebas estandarizadas para todo el Estado, de forma que el colegio que no cumpliese con la estandarización era eliminado su profesorado, cambiado de centro, simplemente echado. Se le quitaban los recursos económicos, se cerraba el colegio en su caso, etc.
haciendo que entonces los maestros y las maestras preparasen a sus niños y a sus niñas exclusivamente para superar las pruebas internacionales. Eso está ya súper demostrado, ¿vale? De hecho, las últimas huelgas de maestros en Norteamérica están enfocadas justamente contra esta estandarización del sistema educativo norteamericano. Entonces, el sistema educativo norteamericano, anteriormente caracterizado por la flexibilidad, ¿vale? Es decir, con muchas asignaturas optativas, la relevancia del sistema educativo se centra únicamente en matemáticas, lengua, o sea, en inglés en este caso, y ciencia. Y lo que estamos diciendo. ¿Vale? Y ahí está. Lo otro no importa. Lo otro no. Este es el modelo de educación. O sea, lo que Bush planteó y Obama no cambió. Lo que Bush planteó y Obama no cambió, este es el modelo de educación. Por lo tanto, tenemos una orientación ultraconservadora heredada de las leyes estas, que son las que en este momento estamos reviviendo aquí en España. Bueno, muchas cosas están dichas. Me interesa el deterioro de la condición docente, que parece que también es importante. Esto es uno de los elementos que está legitimando este deterioro de la educación, porque hay una fuerte responsabilización del docente sobre lo mal que va la educación. Por lo tanto, una de las cuestiones que en la declaración de principios de la 11 se plantea para legitimar el hecho de que haya que hacer esta ley es justamente la mala formación del profesorado, el mal profesorado que tenemos, etc., etc. Y para ello habla de una cierta autonomía del profesorado, de una cierta autonomía real, que se transforma al final en mayores dosis de control sobre el profesorado, por la vía de la estandarización. O sea, que no tiene mucha necesidad de crear grandes artículos. Si estandarizo las pruebas, estandarizo y controlo el trabajo del docente. Por lo tanto, ya tengo controlado lo que va a hacer el docente. Ya no hay problema. Si me prepara bien a los niños y a las niñas para que superen las pruebas, ya tenemos el mecanismo de control establecido. Ya está listo. ¿Vale? La idea gerencialista que decía antes aplicada al docente se ratifica, en definitiva. ¿Vale? Y curiosamente, este deterioro de la condición del docente revierte en una mayor dosis de corporativismo, porque hace que se cierre más el colegio en torno a la defensa de una cierta profesionalización del docente e impida que entren a formar parte de la vida escolar elementos que puedan alterar el buen orden técnico de la escuela. Es decir, pedimos que las familias formen parte del sistema de gestión de la escuela o formen parte de las tareas que se pueden hacer en la escuela o de los procesos educativos que se puedan tener en la escuela. O sea, la consecuencia de poner el énfasis en el interior de la condición del docente es incrementar el corporativismo como una forma de resistencia, si se quiere, o de parapeto para poder sobrevivir profesionalmente, en definitiva. Y entonces tenemos una excusa para ir a la última historia, que es profesionalizar la escuela, por lo tanto eliminar cualquier sujeto o ámbito que no tenga que ver estrictamente con la actividad del docente. Familias, entorno social, no sé cuánto, todo eso queda eliminado de la vida escolar. Con eso, dicen, le vamos dando autonomía al docente para que mejore su profesionalización. No hay ninguna teoría educativa seria que yo conozca que ratifique esto. Ninguna. En síntesis, por lo tanto, la 11 es una ley neoliberal. No voy a entrar en detalle ya porque he visto muchas cosas. Clasista, sexista, centralizadora y corporativa. Lo de sexista me interesa por una cuestión, porque no he nombrado hasta la historia, y mañana además celebramos el Día de la Mujer. Es una ley que no respeta para nada el tema de género en su desarrollo. No lo respeta. Es una obligación legal en este momento, pero no respeta el lenguaje de género en su formación. Primera cuestión que me parece en este momento la situación actual de la sociedad suficientemente grave. Pero luego, sobre la falacia de la escuela segregada, que ratifica la ley. La 11, ya sabéis, que plantea la segregación de género en la escuela como una opción
respetable, digna y incluso, si puede, se potencia. ¿Vale? Fijaros, una cuestión que me parece que es grave en un sentido. Hace alusión, y la ONCE lo plantea, a una normativa de la UNESCO del año 64. Una normativa de la UNESCO del año 64 que posibilitaba que en aquellas escuelas, países cuyas escuelas tuviesen segregación de género, tenían que garantizar que ambas vías, la masculina y la femenina, tuviesen el mismo nivel educativo. O sea, lo único que hacía era intentar garantizar la igualdad en el acceso a la educación de los hombres y de las mujeres, de los niños y de las niñas, en países con graves déficits en cuestiones de igualdad de género. ¿Me explico? Países árabes, países etcétera, que era una forma de poder de empoderar a las mujeres en países de este tipo. Bueno, que la ley, la LOMCE, argumente para legitimar la segregación en la escuela, una normativa de la UNESCO del 64, que lo único que hacía era permitir o potenciar la posibilidad de crear mejores condiciones a las mujeres en sociedades segregadas por género y que, digamos, con ningún tipo de derecho de la mujer, me parece suficientemente grave. Me parece indicativo del pensamiento del ministro y de su equipo respecto a la mujer. Que tenga que legitimarse en una ley pensada justamente para garantizar derechos de las mujeres en países de este tipo es rebajar a España a una situación de la pandemia. No voy a decir una situación de país árabe porque no quiero segregar a los árabes. A una situación que también me parece bastante grave que esta sea la única forma de argumentar el Ministerio al respecto. Bueno, planteo 4 vías de cambio posibles que me parece para recuperar cierto sentido de todo esto y que son básicamente la idea de comunidad y de entorno, creo que hay que recuperar este tipo de discurso, es necesario, frente al proteccionismo que planteaba ya antes, frente a la idea del currículum empaquetado, frente a la idea de la segregación, a la idea de escuela pública solamente entendida como escuela estatal o la subvencionada, y entender que la escuela pública es aquella que está sirviendo a una comunidad, no al Estado. El problema es que confundimos la idea de educación pública con estatal, y la educación pública es aquella que está al servicio de la comunidad, no del Estado. Y por tanto la que se construye desde las necesidades de la comunidad, no del Estado. En ese sentido, recuperar recuperar o reelaborar o reconstruir o volver otra vez a pensar un lenguaje educativo desde una idea de lo social, una idea de la solidaridad, de la equidad, de la justicia, etcétera, etcétera. O sea, si no ganamos la batalla del lenguaje, vamos a perder los sectores. Si no le ganamos la batalla del lenguaje, perdemos la situación que tenemos ahora. Nos han ganado las escuelas porque se perdió el discurso. La idea del público del ámbito local que he dicho ahora, y la última, focalizar la educación en el alumnado no académico. Yo creo que es una cuestión necesaria. Pensar en el alumno, en la alumna, y no pensar en el currículo. El currículo es un modelo de gestión. El alumno es una realidad, es una necesidad. El mismo es una necesidad de crecer, de formarse, de meter un mundo de está. Por lo tanto, olvidémonos de centrarnos en el currículo, la necesidad de cumplir con el currículo y pensemos en cumplir con el alumno. Me parece que es lo que la escuela nos demanda. Y creo que me he pasado ampliamente de mi idea de ser breve. Una hora y 17 minutos, perdón. Yo creo que ha sido muy interesante, a mí me parece muy rico. Y bueno, ahora vamos a tener un ratito para la charla. Si queréis adelantarlo en el caso, que ha sido muy intenso, si queréis hacerlo, hacemos directamente el coloquio. Y cometiste la manera de decirme que podíamos alargarnos un poquito más, sí. Y eso es peligroso. Sí, bueno, podemos acortar un poquito ya que sea esto y un poquito más corto. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Me encanta. Hacemos